Este día vamos a comenzar una nueva serie sobre la sabiduría de Dios. ¿La sabiduría de quién? De Dios. En la Biblia habla de que hay varias sabidurías. Está la sabiduría terrenal, que es la sabiduría de los hombres. Está la sabiduría diabólica, que se sabe de dónde viene esa, me estoy explicando. La Biblia habla de la sabiduría animal, que es el instinto de los animales. Pero hay una sabiduría que va más allá. Es la sabiduría de Dios que Él deposita sobre nuestras vidas. Hoy en día necesitamos esa sabiduría de Dios como nunca antes. Usted no se lo imagina. Especialmente porque en nuestra sociedad se ha normalizado ciertas cosas que nosotros tenemos que aprender cómo guiar sabiamente. Estábamos hablando que en nuestra sociedad hoy en día se han normalizado muchos comportamientos que sinceramente no son sabios. Uno de esos es el ocultar o guardar secretos por encima de las consecuencias. Estoy explicando. Y en este día vamos a hablar sobre cómo es que caminamos sabiamente. ¿Caminamos qué? Sabiamente. En la Biblia solo hay dos maneras de caminar. ¿De acuerdo? Si usted lee la palabra, está lo que la Biblia dice, los simples o necios, o los sabios y entendidos. O sea, no hay mucho en medio en la palabra. Y hoy en día la Biblia nos llama a caminar como sabios, como entendidos de los tiempos. Dios nos está llamando a caminar sabiamente en nuestras vidas. Sabiamente. Voltea a la persona que está a un lado tuyo y dile, están hablando de vos. El problema que hoy en día tenemos, o el reto, es que pensamos que caminar sabiendo muchas cosas, que entre más cosas sabemos, más sabios somos. Pero mucha gente tiene conocimiento de materia, pero no significa que caminan en sabiduría. Y usted se va a dar cuenta después. Porque no estamos hablando de sabiduría terrenal, sino que estamos hablando de la sabiduría divina de Dios. Efesios 5:15 dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La versión internacional lo dice de esta manera: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Ahora, en la palabra nos vamos a dar cuenta que en este caminar que llevamos, hay unos que con la ayuda de Dios, por la misericordia de Dios, Dios nos ha dado victorias en ciertas áreas. Y tenemos cierta profundidad de conocimiento, cierta profundidad de sabiduría. Podemos ver más lejos que otras personas. Ya están los que yo le llamo los que ven más profundo. Los que pueden ver, los que ven más allá de lo normal. Hay quienes en los cuales Dios ha depositado una visión espiritual aún más allá de lo que a veces nosotros tenemos. Hay personas que pueden ver ciertos comportamientos, ciertas cosas, y que nos pueden advertir del peligro que viene. La Biblia los llama, en la palabra en Ezequiel, los llaman atalayas. Ezequiel 33:6 dice lo siguiente: ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y toca la alarma, y no toca la alarma para advertir a la gente,
Él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. ¿Cómo era el centinela o el atalaya? En el Antiguo Testamento habla de que siempre en las ciudades, en las murallas o en las torres o en el punto alto, ponían a estas personas que estaban allí para estar viendo, para ver por dos cosas. Si es que venía el ataque de algún enemigo y poder advertir así al pueblo, o si venía algún mensajero del rey para también decir que venía un mensajero del rey. Y cuando miraban que venía un ejército en contra del pueblo, que venía un ataque, el centinela tenía que venir y tocar la alarma. La Biblia dice que si no lo hacía, que iba a ser responsable de la sangre de aquellos que perecieran. Mire, algunos por causa de nuestro caminar, de los fracasos del pasado, de las lecciones que hemos aprendido, tenemos cierta visión con discernimiento un poquito más profundo que otras personas. Pero tener discernimiento espiritual o que ya tengamos victoria en cierta área de la vida, nos hace responsable de velar por nuestros hermanos. Estamos llamados a llevar advertencia a aquel que nosotros miramos en peligro. Debemos hacer esto también en una manera gentil, humilde, pero sabia, confrontando, diciéndoles la verdad de lo que son las cosas. Gálatas 6:1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El problema en el cuerpo de Cristo, no estoy hablando solamente de la iglesia Angelus Temple, sino que estoy hablando del cuerpo de Cristo, es que cuando miramos que viene un problema sobre una persona, en vez de advertirle con amor, en vez de advertirle con mansedumbre para tratar de corregir a la persona, tendemos mejor. Hay gente que mejor prefiere andar chismeando sobre la situación. O a veces el problema es que venimos y somos bruscos y venimos para aplastar y no para restaurar. Y Dios nos manda en este día a nosotros, a los que tenemos un poquito más de conocimiento, que hemos caminado un poquito más, a ser sabios de cómo venimos y nos acercamos con las nuevas generaciones o aún con los que están recién convertidos. Y déjame decirte, joven, en este día, si algún día se te acerca un viejo canoso y te dice, ten cuidado con esto, dale gloria a Dios de que tuvo el cuidado suficiente para venir y advertirte de que venía un problema. Pero la cosa es que habemos unos que hemos caminado un poquito más y vemos cosas que otros no ven. Y Dios nos hace responsables de traer la advertencia. Ahora la Biblia dice que o vas a ser sabio o necio. O sea, no hay algo en between, no hay nada en medio. Y eso es lo tremendo. Y te voy a dar algunos ejemplos de la Biblia. Primero vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. Vamos a terminar en el Nuevo Testamento. Porque quiero en este día que nosotros exploremos lo que es doctrina. Y para que algo sea una cosa, una doctrina que se establezca, una manera de vivir, una creencia, tienes que verla
a través de la Biblia. ¿Me estoy explicando? La primera cosa que miremos en este día es la transgresión de un hombre que se llama Acán y de sus hijos, los cuales fueron necios. En el capítulo 7 del libro de Josué nos encontramos con la historia de cuando estaba la conquista de Ai. Cuando ellos conquistan Jericó, les dijeron esto: todo tesoro de Jericó va a ser para el tabernáculo de Dios. Acán, durante la conquista de Jericó, dice la Biblia que vio un lingote de oro, unas monedas y un manto babilónico. La Biblia dice que se los robó y los puso en su tienda, en medio de la tienda. Y esa es la clave. ¿En medio de qué? De la tienda. Después en Josué capítulo 7, versículo 24, nos damos cuenta que van y apedrean, y ese día muere Acán y sus hijos. Pero ¿por qué perecieron los hijos de Acán si Acán fue el que robó? Y la Biblia dice, que los hijos no pagarán por el pecado de los padres, ni los padres por el pecado de los hijos, que cada quien pagará por su propio pecado, y el alma que pecare, esa que morirá. Eso dice la Biblia. Pero ¿por qué perecieron estos muchachos? Déjeme decirle, porque Acán había escondido el tesoro robado en medio de su tienda, ahí en medio donde todos sabían de que estaba, lo cual los hizo cómplices del pecado. Y déjeme decirle, quiero tratar con algo en este momento. Es que muchas veces en la iglesia de Cristo hay personas que vienen sin darse cuenta, y esto es parte de la sabiduría de Dios, déjame decirte, y te van a hacer cómplices de su pecado. Te van a decir, te voy a decir esto porque yo sé que tú no le dices a nadie. Como que Flores venga conmigo y me diga, ¿sabes qué, pastor? Fíjate, no le vas a decir esto a nadie porque estoy diezmando de esto, fíjate. Pero allá mi patrón, él no se da cuenta, pero cuando me pagan 5 galones y yo les doy 8 de pintura. Y después allá a la salida nos vemos con la persona, me paga un galoncito más, me dice. Y así es como yo logro hacer un poquito más de plata. De repente, cuando yo vengo, escucho esa información y yo no hago nada al respecto, yo me convierto en cómplice de él. Es algo sencillo, me estoy explicando. Pero cuando hay personas que vienen y nos dicen, estoy haciendo esto, estoy cometiendo este pecado, pero no le digas a nadie, porque yo sé de que tú eres una persona que no le dice a nadie. Lo que pasa en el mundo espiritual es que la persona vino y vomitó sobre tu persona, y tú dijiste, ok, va a vomitar sobre mí y me voy a quedar con el vómito, no hay problema. El reto está en esto, que en el mundo espiritual la complicidad lleva castigo. Fíjate lo que te estoy diciendo. La complicidad lleva ¿qué? Castigo. Levítico 5:1. Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. Quiere decir que de repente vas a toparte con cosas dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, de personas que andan viviendo no de acuerdo a la palabra de Dios.
Y el momento tú te haces cómplice. Si tú no vienes y vas primeramente y en amor confrontas a la persona. Le dices, lo que estás haciendo es equivocado. Mire, hace unos años, hace muchos años, nuestro pastor y yo todavía no éramos pastores principales en la congregación. Yo era pastor de jóvenes todavía. Y yo me acuerdo que había una persona en el templo que para fiestas como Navidad, Año Nuevo, Día de Acción de Gracia, esta persona venía y hacía fiestas con licor en su casa. Y hacía baile, a veces no sé qué cosa habrá. Y un día nos dimos cuenta, el pastor Raimundo se dio cuenta, mi padre espiritual, y se acercó y me dice, oye hijo, ¿vos sabías de esto? Le digo, no, y a mí no me van a invitar tampoco, le digo. Porque yo los hubiera dicho. Entonces estas personas invitaban a gente de la congregación y después venían como que si no pasaba nada. Pero hay pecado en la complicidad. Mira, otro ejemplo, el pecado de Coré y la sabiduría de sus hijos. Si usted ha leído los salmos, se ha dado cuenta que en los salmos dice salmo de los hijos de Coré, de esta misma persona. Y en el capítulo 16 del libro de Números nos encontramos la historia de Coré. Dice la Biblia que Coré quería el puesto de Aarón y armó una rebelión en contra de Moisés. Y en medio de la rebelión, Moisés dijo esto, dijo, si estas personas mueren de una muerte natural, Dios no me habló. Pero si la tierra se abre y los traga vivos, entonces Dios es el que nos habló. La tierra se abrió y se los y se los tragó vivos. Entonces lo encontramos ahí en Números capítulo 16, 19. Ustedes lo están viendo seguro en la pantalla. Pero en Números 26, 11 dice lo siguiente: mas los hijos de Coré no murieron. Números 26, 11. Los hijos de Coré no murieron porque decidieron no participar en la rebelión de su padre. No se dejaron seducir por el engaño de la rebelión en el cual su padre había caído. En Proverbios encontramos este principio de esta manera. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. La versión viviente lo dice de esta manera: hijo mío, si los pecadores te quieren engatusarte, dale la espalda. ¿Sabe lo que es engatusar a alguien? ¿Verdad que sí? Hacerlo bobo, hacerlo menso. Cuando habla de engañar aquí en el hebreo, está hablando de atraer, de engañar, de persuadir, de seducir, de atraer. Pero la palabra atraer aquí, la traducción que hay, pero la palabra en inglés es allure, como cuando alguien te está atrayendo a través de engaño. Dice, no consientas. Eso dice la palabra. Pero hasta ahí está fácil. Porque si alguien viene aquí en este día y te dice, mira hermanito, ¿por qué no vamos por ahí y nos echamos una buena borrachera ahorita el día viernes y sábado y el domingo nos arrepentimos? ¿O qué hay si dices, no, hoy te voy a desgreñar toda, te voy a monasear toda, te voy a pegar y de todos modos el domingo me arrepiento?
Pero eso está fácil. No estoy explicando. Eso está fácil. Pero ¿qué hay de los que suenan bien espirituales? De los que suenan tan espirituales. ¿Qué pasa cuando alguien suena muy espiritual, pero sus acciones no concuerdan con sus palabras? Aquellos que supuestamente son espirituales, pero se entregan a conductas que van en contra de la palabra de Dios. Quiero mostrarles una advertencia primero en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 13:1. Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Fíjate lo que te prometen, ¿qué? Señales o milagros. Y resulta que estas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentaron la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto, ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras. Tendrás que quitarle la vida. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Wow, eso era tremendo en el Antiguo Testamento. Aunque una persona traiga profecía o milagros, pero si el comportamiento, fíjate lo que te estoy diciendo, si el comportamiento te lleva a alejarte del caminar con el Señor, tenés que rechazar aquello. Porque todo aquel que es de Dios, déjame decirte en este día, sean milagros, sean prodigios, sean profecías, siempre van a apuntar a Cristo Jesús. Siempre van a apuntar a darle la gloria a Él y solamente a Él. Y cuando mires que alguien, no importa qué milagro hizo, no importa qué profecía trajo, si no glorifican a Dios, si no le dan la gloria a Dios, recházalos, porque Jehová está probando nuestras vidas para ver si somos fieles. ¿Será que nosotros amamos a Dios o amamos los milagros? ¿Hay algo malo en los milagros? Claro que no, le dan gloria a Dios. El problema es que en estos tiempos vamos a ver cosas que ustedes no se han imaginado. Estamos llamados a alejarnos de caminar en cercanía con cualquier persona que se convierta en una piedra de tropiezo para que caminemos en santidad. Porque hay personas en la vida que hablan muy bien, saben la palabra, te citan la palabra, pero nos guían a pecar en contra de Dios. Y cuando eso pasa, la Biblia dice en Mateo 18:6, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en el Antiguo Testamento. Cualquier persona que te induce o induce a uno de los hijos de Dios a pecar, Dios va a tratar con aquella persona. Yo quiero que eso se asiente en nosotros. Por si hay alguno aquí que no está bien convertido, que está medio convertido todavía.
Usted sabe lo que estoy diciendo porque no hay medio convertidos. Pero que si tú en este día estás induciendo a los hijos de Dios a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, vas a dar cuentas, no tal vez a nosotros como pastores, no tal vez a los padres de la persona o a los familiares, pero le vas a dar cuentas a Dios. Porque es un principio que está en la palabra. ¿Por qué es esto, hermano? Déjeme decirle lo más interesante de esto. Y es porque cuando una persona, mire, cuando el Señor fue tentado en el capítulo 4 de Mateo, usted lo puede leer en casa, el enemigo no vino y le dijo cosas horribles. El enemigo usó este mismo principio, le dijo: si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, le dijo cosas bonitas y le citó la palabra. ¿Y sabía usted que lo mismo esto es lo mismo mover del espíritu del anticristo? Se lo voy a mostrar con la palabra. Marcos 13:21. Entonces, si alguno os dijere: mirar, aquí está el Cristo, o mirar, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales, ¿y qué? Y prodigios, para engañar, si fuere posible, ¿aún a quién? A los escogidos. Mas vosotros, dice Jesús, mirad, os lo he dicho que antes. Mire, hermano, si usted lee el Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que cuando usted, el reinado del anticristo aquí sobre la tierra, que va a hacer milagros, va a hacer prodigios, va a hacer señales, y muchos van a ser engañados. Pero la Biblia nos manda que cuando alguien hace una señal, o cuando alguien habla de la Biblia, pero si su comportamiento no te lleva a adorar a Dios, a alabar a Dios y acercarte a Dios, rechaza aquello, rechaza aquella persona. Si alguien se mueve en supuesto poder, pero quiere llevarte a adorar a otro que no sea Cristo, recházalo. Si alguien te lleva a pecar, aunque haga milagros, rechaza. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es tremendo lo que te estoy diciendo. Pero eso es parte de caminar en sabiduría y no como necios. ¿Cuántos sabios hay aquí? Levanten la mano. No tengas miedo. Di: yo voy a ser sabio. En el libro de los Hechos encontramos otro caso donde sus acciones no concordaban con las palabras que decían. La Biblia dice que había una pareja. La Biblia dice que el enemigo llenó su corazón y los dos fueron castigados por complicidad. En el capítulo 5 del libro de Hechos, lo puedes leer tú después en casa, encontramos la historia de primeramente de José, que vende una propiedad. El Dios lo mueve a entregar todo lo de la venta de la propiedad como una ofrenda. Y fue de tanta bendición el hombre que le cambiaron el nombre a Bernabé, hijo de consolación, que después era compañero de misión de Pablo. Pero había otros por ahí, Ananías y Zafira, Zafira siendo la mujer, que al ver esto dijeron: wow, esto está bueno. Y vendieron una propiedad y se ponen de acuerdo
y traen la ofrenda delante del Señor. Y Pedro le dice: Ananías, dice, la propiedad era tuya, no tenías que venderla. Y si la vendiste, toda la plata, ¿qué? Es tuya. Y si solo querías dar una porción, una ofrenda de lo que hiciste, también. Eso no es ¿qué? No es problema. Dice, pero porque trataste de engañar al Espíritu Santo. Y dice que en ese momento el hombre cayó muerto. Dice que llamaron a los jóvenes y le dijeron: vayan y entiérrenlo. Como a las 3 horas, porque había un plan, llegó Zafira, la mujer. Yo creo que han de haber hablado en la casa. Mira, le dijo: mira, Ananías, primero anda vos para que te den tu aplauso. Después yo voy a entrar, porque yo también quiero el mío. Estoy explicando. Y llega la mujer como a las 3 horas. Yo me la imagino que yo quizás con vestido nuevo. Y venía la mujer caminando ahí con su vestido nuevo. Y Pedro le dice: Zafira, ¿vendiste la propiedad por esto? Y pareciera de que Pedro le puso una trampa. No, para nada. Le dio una oportunidad de arrepentimiento, como lo hizo el Señor allá en el jardín del Edén, cuando les preguntó a Adán y Eva: ¿comieron del árbol? Para que ellos, ya Dios sabía que habían comido del árbol, me estoy explicando. Sino que era una oportunidad de confesar la transgresión. Y le da la misma oportunidad de confesar la transgresión en ese momento. Le dice Zafira, le dice: oh, sí. Le dice: porque conveniste en ser cómplice, en tentar al Espíritu Santo. Los que enterraron a tu esposo ahí vienen, ahora te van a llevar a vos. Y cayó la mujer muerta y se la llevaron también a ella. Ellos pretendían vivir una vida de gran entrega. Estaban de acuerdo en actuar con hipocresía, fingiendo vivir una manera que los dos sabían que estaban solamente engañando a la gente. Pero nunca se imaginaron que no estaban engañando a la gente, sino que estaban tratando de engañar a Dios. ¿Y todo por qué? Porque les era más importante para ellos la alabanza de la gente y no la de Dios. Eso que esto no es una enseñanza fácil esta mañana. Yo gracias a Dios, yo enseño el libro de Hechos en el Instituto Bíblico. Y una cosa que yo les digo es esta: ¿tú te imaginas la conversación de los que lo fueron a enterrar? Porque no iban a estar haciendo el hoyo y metiéndola y zapándola para nada. Son seres humanos. Y mire, y usted dirá: pastor, usted tiene una imaginación muy fuerte. No es eso. Es que yo me hubiera puesto a platicar. Yo me pongo a pensar. Yo me pongo a platicar con aquella persona. Si hubiera sido de los que me hubiera estado ahí con la pala. Mira vos, le he dicho. Y como llegó la señora hasta con vestido nuevo, venía, fíjate. Y cuando le dijeron ahí: mira, Zafira. Y ella dijo: sí. Y yo creo que la pobre estaba esperando el aplauso y en vez de eso, ¡pam! Y como que ella comía más que él porque está más pesadita. Y después, ¿te imaginas la conversación entre ellos? Y si son amigos, yo me hubiera puesto a pensar: si este es un amigo mío, yo le hubiera dicho: ¿sabes qué? Si algún día se te ocurre hacer una cosa de estas, no te vas a sorprender el cachetón que te voy a dar para sacarte la idea de la cabeza de un solo. Porque no te quiero venir a enterrar a vos aquí tampoco.
Mire, hermano, porque cuando vemos la consecuencia de la acción, vemos la seriedad de la transgresión. Cuando vemos la consecuencia de la acción, nos damos cuenta de la seriedad de la transgresión en que hemos caído. Por cómplices estaban los dos allí siendo enterrados. ¿Qué hay si Zafira le hubiera dicho a su esposo: no, mira, Ananías, cálmate, no se te ocurra eso, Ananías, decir la verdad. Si nomás quieres dar 5 pesos y costó 100 y ganaste 100, no te preocupes, da 5. Lo importante es ser honesto. No, para nada. Sí, lo vamos a hacer así y tenemos un plan y lo vamos a hacer así y así. ¿Te imaginas? ¿Por qué no trató él de persuadir a su esposa? ¿O por qué? Y si fue el esposo, ¿por qué no trató de persuadir la esposa al esposo a actuar rectamente? El problema es cuando la gente suena y la acción suena espiritual, pero hay engaño detrás de eso. Déjame decirte, la Biblia dice que lo que se hace en oculto, Dios lo va a gritar desde las plazas. Que lo que hacemos en secreto, Él lo va a gritar desde los terrados. No hay nada que Dios se queda oculto con Dios. Lo mejor en estas cosas es ser gente sabia y venir y decirle a la persona con mansedumbre, con la intención de restaurar y decirle: estás equivocado. Para concluir esta mañana, fíjate lo que dice Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta ¿qué? Todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Lo primero que dice: no participéis de las obras infructuosas. ¿Qué es una obra infructuosa? Algo que no lleva fruto, algo que es estéril, algo que no tiene provecho. Somos llamados a reprender estas obras. Somos llamados a con amor, con humildad, pero con la verdad y siendo rectos delante de Dios, a decir lo que son las cosas. Porque es vergonzoso aún hablar de estas cosas. Porque lo que se hace en secreto, Dios lo va a alumbrar, lo va a poner en manifiesto, dice la palabra. ¿Cómo estamos llamados a caminar en este día? Somos llamados a caminar como sabios. Efesios 5:15. Somos llamados cuando habla de andar, somos llamados a conducir nuestra vida de una manera sabia. ¿Qué es un sabio? ¿Qué es un sabio? ¿Alguien que lo sabe todo? ¿Alguien que usted le hace cualquier pregunta de todo? Mucha gente a veces confunde la inteligencia con sabiduría. Pero yo he conocido gente que es muy inteligente para hacer el mal, aunque son inteligentes. ¿Qué es un sabio? Y tuve que pensar mucho sobre esto. Y miré algunas, en la Biblia casi no se define esto, sino que se dan 3 características que para mí son tremendas. Y la encontré con Webster. Este era una persona que hizo ¿cómo se llama? Un diccionario cristiano. No, que era cristiano y que hizo un diccionario. Y él, fíjate cómo él pone que es un sabio: caracterizado por la sabiduría. ¿Ok? Hasta allí es lo mismo. Un sabio
alguien que tiene sabiduría. Pero ¿cómo sabes que tienes sabiduría? Marcado por un entendimiento profundo. En otras palabras, entiende las cosas con un agudo discernimiento. En otras palabras, ¿qué es alguien que tenga discernimiento? Esto va a ser todo un sermón después. Alguien que ve más allá de lo que los ojos ven. Y una capacidad de tener sano juicio. Que tiene que su mente está sana para poder dar el juicio correcto. Porque hay gente que tiene la mente enferma y que va a dar un juicio equivocado. Pero este es un juicio ¿qué? Sano. Andar en sabiduría es andar con discernimiento espiritual de las cosas y con juicio sano y con entendimiento profundo. Ahora, pero ¿cómo es un necio? ¿Cómo es un necio? La palabra necio, la palabra asofos en el griego. ¿Sabe qué es un necio? Lo dice al final. Propiamente no sabio, necio porque rechaza la dirección de Dios, porque rechaza su voluntad. Entonces, ¿qué es un necio? Un necio es el que rechaza la dirección de Dios. Alguien que rechaza la voluntad de Dios para su vida. Y hay tantas personas que hoy en día son inteligentes, pero son necios. Entonces, y estoy haciendo algunas preguntas que van a ser como preámbulos para lo que vamos a seguir estudiando sobre esto. Entonces, ¿cómo camino en sabiduría? Y si te puede llevar a algo en este día, es esto. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y al apartarse del mal, la inteligencia. Wow. ¿Cuál es la sabiduría? El temor ¿de quién? De Jehová. Apartarse del mal, eso es ser inteligente. Orándole al Señor sobre esto, me di cuenta que hay dos cosas en esto. ¿Ok? Veces que nosotros hemos sido de tropiezo. Ajá. Cuando nosotros hemos sido de tropiezo. Mire, hermano, si usted un día habla con una persona que es nueva y le dice de problemas que usted tuvo con alguien en un templo o en la iglesia, en lo que sea, usted le está haciendo de tropiezo para que esa persona ya no pueda caminar en los caminos del Señor. Denle un aplauso al Señor si usted quiere. Y usted dice, no, yo solamente, no. Hay cosas que son tremendas. O tal vez usted fue de tropiezo. Fíjate que el Señor me mostró algo a mí muy interesante. Hace muchos años, yo tenía la edad como 19 años. Hace unos 5 añitos que pasó eso. Y me acuerdo que él estaba orando al respecto de esta enseñanza. El Espíritu Santo me dijo: vos le fuiste de tropiezo a esta persona. Y dije: wow, Señor, yo le fui de tropiezo. En mi carnalidad de joven, yo le fui de tropiezo. Y conociendo la Escritura, lo que tuve que decirle: Señor, perdóname. Perdóname. Yo no quiero ser culpable del tropiezo de otra persona. El Señor me dijo el nombre de la persona. Fue tremendo.
Y cuando tú lees en la Biblia, dice de que en el Antiguo Testamento decía, mátenlo. En el Nuevo Testamento dice, mejor que se ponga una piedra de molino al cuello y que se eche al mar. Es cosa seria cuando hemos sido de tropiezo. Entonces, ahora yo le digo al Señor, me acuerdo que comienzo, perdóname, Señor. Segunda cosa, la complicidad es un problema en las iglesias de Cristo. Dos cosas somos culpables como iglesia. La iglesia de Cristo, piedra de tropiezo y complicidad. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Cierre sus ojos, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios. Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla. Hasta pronto.